oyentes de Radio Sefarad, y bienvenidos a estas noticias de hoy comentadas por Jorge Kay. ¿Qué tal, Alejandro? Estos son los titulares. 5 soldados turcos muertos y otros tantos heridos en un bombardeo de las fuerzas sirias en la provincia de Idlib. El embajador ruso en Siria condena el ataque aéreo israelí en el que murieron más de 23 militares sirios e iraníes. Israel condena a un clérigo musulmán a 28 meses de prisión por incitar al terrorismo y hacer apología de la violencia. Hamás robó equipos de comunicaciones de última generación entregados por Israel a la autoridad palestina para uso no militar. Estos son los temas de estas noticias de hoy en Radio Sefarad, que ampliaremos después en la segunda parte con la agenda cultural. 5 soldados turcos han muerto y otros 5 han resultado heridos en un bombardeo de las fuerzas del régimen sirio en la provincia de Idlib, donde Turquía mantiene puestos de observación militar. Las fuerzas turcas en la zona respondieron con un intenso fuego, bombardeando objetivos enemigos en la zona. El director de comunicación de la presidencia turca calificó el ataque sirio de crimen de guerra no solo contra Turquía, sino contra toda la comunidad internacional. El ataque es el segundo este mes, ya que el 3 de febrero otro bombardeo de las fuerzas regulares de Damasco mató a 8 ciudadanos turcos, 7 de ellos militares. El presidente turco ha amenazado con tomar medidas unilaterales si las fuerzas de Assad no se retiran de la provincia hasta el fin del mes. Ankara ha apelado a Moscú, ya que las fuerzas rusas apoyan la iniciativa del régimen de Bashar al-Assad en Idlib, la única provincia de Siria aún bajo control de milicias islamistas alzadas en armas contra Damasco. Sí, hemos venido hablando las últimas semanas y meses de lo que está pasando, porque recuerdo que hace ya bastantes meses dijimos, bueno, según lo que informan, pues este tema de la guerra civil en Siria está acabándose. Ya han derrotado, con la ayuda de los americanos, evidentemente, y especialmente de los kurdos, han derrotado al ISIS, a Daesh, y ahora solamente quedan algunas bolsas de rebeldes, pero todas esas bolsas de rebeldes se han concentrado en el norte y se han concentrado en una zona en la que hay presencia de tropas turcas. Ahora, ¿qué hacen los turcos en el norte de Siria? Los turcos en el norte de Siria querían entrar en contacto bélico, entiéndase, con las tropas kurdas. Pero en el medio tenían y tienen a estos grupos especialmente vinculados a Al-Qaeda, que si bien eran grupos aislados e inconexos en el resto de Siria, ahora están todos reagrupados en esta provincia del norte. Y allí se han hecho fuertes. Son grupos que no molestan demasiado a los kurdos porque les sirven de tapón justamente para que los turcos no vayan a masacrarlos, o esa es su intención. Pero la presencia de Turquía en esa zona del norte de Siria no tiene otra justificación. No pueden entrar en combate con los kurdos porque en el medio están estos grupos, y entonces los sirios quieren acabar de alguna manera esta guerra y tienen que bombardear en Idlib. Pero para hacerlo necesitan muchas veces internarse o pasar por el terreno al que ahora hay soldados turcos, y esto produce fricciones muy grandes porque acaban con muertos. Y nada más lejos de la voluntad del presidente turco, que tiene una pretensión de hacerse hegemónico, es decir, indispensable dentro del mundo musulmán, porque ya he visto en los últimos años cómo Europa definitivamente le ha dado la espalda. Estamos hablando de la Unión Europea, que ha rechazado su ingreso en varias ocasiones hasta que reúna unos requisitos que va a ser prácticamente imposible que los cumpla un gobierno en Turquía de la mano de Erdogan, que va más allá de lo económico, que eso podría solucionarse, pero sí que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos, el sistema democrático, la transferencia de cierta soberanía
en la decisión sobre temas judiciales y de política exterior, etcétera, etcétera, cosa que Turquía no ha sido nunca capaz de hacer los deberes. Y por lo tanto, pues acá, justamente de la mano de Erdogan, lo que han hecho es virar y transformarse o querer transformarse en los nuevos sultanes de un nuevo imperio otomano o al menos turco que lidere a las fuerzas de Oriente Medio desde la perspectiva de un país prácticamente occidental, o que está justo en el límite. Lo que pasa es que no le está yendo a nada bien y no es esta la primera aventura bélica en la que se está metiendo Erdogan en el norte de Siria, sino que también lo está intentando en Libia, donde hay un totum revolutum, como se dice en latín, que está todo el agua, hay marejada y no se sabe quién es quién, y entonces quieren pescar en ese tipo de aguas, oponiéndose a enemigos tradicionales como son Grecia y Chipre, por las aguas territoriales, y de paso también poner en duda o poner cortapisas a este tratado para la extracción de gas natural frente a las costas de Israel, en el cual hay un tratado de colaboración con Grecia y Chipre justamente para un gasoducto. Bueno, como digo, el tema es que Turquía está entrando en barrena. El presidente Erdogan tiene problemas económicos y, lo más importante, tiene muchos problemas de política interna y externa. El único que todavía le está salvando el cuello de alguna manera es su gran enemigo histórico, que es Rusia. Siempre ha sido Rusia el gran enemigo de Turquía. Es más, aquel genocidio armenio fue justamente por esa razón, y durante el tiempo en que Rusia fue parte de la Unión Soviética, pues Turquía formó parte de la OTAN como sitio donde estaban emplazados los famosos cohetes atómicos Titán, que necesitaban una distancia que solamente en aquella época los cohetes no cubrían grandísimas distancias y tenían que estar muy cerca de la frontera. Así que la noticia ahora es unos cuantos muertos más en el ejército turco, pero la verdadera noticia que se esconde detrás de todo esto es qué va a pasar en Turquía, qué va a pasar con Erdogan. Los problemas que pasa en este momento no tienen nada que ver con las rebeliones de este autogolpe de Estado que dio creo que fue en 2015, hace unos años, sino su posición dentro del mundo. Se va a tener que comer muchas de sus palabras y asumir su papel mínimo en la posición geoestratégica que este país está adquiriendo en los últimos años. El embajador de Rusia en Siria condenó el ataque aéreo supuestamente israelí, en el que murieron más de 20 militares sirios e iraníes. También condenó un incidente ocurrido durante el ataque en la noche del 6 de febrero, cuando un avión que trasladaba 172 pasajeros quedó bajo el fuego de la defensa aérea siria durante la respuesta. Esto aumenta la posibilidad de un conflicto sobre Siria y va en contra de los esfuerzos para lograr la estabilidad y un acuerdo político, señaló. El ministro de Defensa israelí, Naftali Bennett, pareció confirmar, aunque con cierta ambigüedad, el ataque israelí, diciendo que los medios extranjeros informaron esta semana que 23 sirios e iraníes murieron allí. Esas son grandes cifras y nosotros haremos más y más. Bueno, esto es un reconocimiento tácito del papel de Israel. Ya nos llamaba la atención que últimamente estos ataques sobre objetivos en Siria, que el régimen sirio atribuye a los israelíes, no fuesen reivindicados, porque hubo una época que empezaron a ser reivindicados, pero creo que tiene más que ver con la diplomacia rusa en la zona. Ahora, lo que sí está claro es que justamente por lo que se condena en esta declaración del embajador de Rusia en Siria, este ataque es justamente el talón de Aquiles del propio régimen sirio, porque dice, condenó el incidente, o sea, vamos a ver, señala a Israel como autor de un incidente por el cual
las baterías antiaéreas sirias casi derriban un avión civil. Pero eran las baterías antiaéreas sirias que querían responder al fuego enemigo y no podían porque justamente estaba sobrevolando la zona un avión civil. Bueno, esto que se lo diga a las baterías antiaéreas sirias. Evidentemente Israel planificó muy bien el timing y la situación para saber que en este ataque no podría haber una respuesta justamente porque estaban pasando aviones civiles. Y que los sirios no se iban a atrever a derribar un avión civil, como ya ha pasado en otras ocasiones en frentes como el ucraniano, con aviones de otras nacionalidades o que tuvieran que ver con ciudadanos rusos que pudieran volar a bordo de ellos. Es para ellos un tema de un tabú intocable. Es decir, si pasa un avión y en ellos puede haber algún civil ruso, pues eso hace que el espacio aéreo quede totalmente bloqueado. Bueno, eso es lo que usó Israel, lo usó con inteligencia y es una muestra, y por eso Naftali Bennett sale a decir esta frase, una muestra de lo que pueden hacer o lo que pueden llegar a hacer, y yo diría una muestra limitada, es como una muestra gratis, ¿no? Fíjate que en estas condiciones pues han muerto soldados iraníes y sirios. Dicen que hay también un civil sirio. Eso, la verdad, va a ser muy difícil de demostrar, igual que cuando Israel entabló campañas militares contra Hamas en la Franja de Gaza y se presentaba a los milicianos como civiles, porque evidentemente no son un ejército regular. Tampoco los iraníes van con su uniforme y la bandera iraní por delante allí donde actúan. Así que, bueno, puede ser que sea un civil una de los efectos colaterales mal llamados o las víctimas de civiles de un conflicto de esta escala, pero estamos hablando de una situación sobre la cual Israel ha advertido en muchas ocasiones que no va a tolerar, que es la presencia de militares iraníes en la zona, y no solamente tendrían que cuidarse de lo que Israel es capaz de hacer, sino especialmente de lo que ocasionalmente el presidente Trump, Estados Unidos, decidan hacer, como pasó hace pocas semanas con el máximo dirigente de las operaciones exteriores del régimen de los ayatolás, el comandante general de la Fuerza Revolucionaria, la Guardia Revolucionaria, el Quds, del régimen iraní, Qasem Soleimani. Así que yo diría de cara a los sirios que cambien o que se repiensen la estrategia, porque Israel ya les ha tomado la medida y si ha pasado esta vez que no han podido responder, pues nada impide que la próxima sea parecida. Israel condenó a un clérigo musulmán a 28 meses de prisión por incitar al terrorismo y hacer apología a la violencia tras unos disturbios con víctimas mortales ocurridos en 2017 en Jerusalén. Raed Salah pertenece a una rama radical del movimiento islamista en el norte de Israel y legalizado en 2015. El tribunal que lo juzgó señaló que Salah, de 61 años, realizó comentarios de contenido criminal en al menos 3 ocasiones tras el incidente, atentando contra la seguridad del Estado y de sus ciudadanos. Bueno, esto es una información prácticamente judicial de que se ha llevado a cabo este proceso tras la detención de este personaje que, como decimos, los hechos tuvieron lugar en 2017, hubo unos disturbios, hubo víctimas mortales también del lado israelí y él, siendo miembro de un movimiento ilegalizado por violento dentro de Israel, pues ha sido condenado a 28 meses de prisión, que no son tantísimos años, entre otras cosas porque las amenazas y la incitación fue solamente verbal, a diferencia de muchos que en la prisión
están por hablar menos, pero matar más. La semana pasada, el grupo terrorista Hamás, que controla Gaza, robó equipos de comunicaciones de última generación que habían sido entregados por Israel a la autoridad palestina para uso no militar. Los sofisticados equipamientos fueron confiscados por la organización para mejorar su sistema de comunicaciones militar, inclusive en los túneles que estuvo cavando en la Franja de Gaza. El robo ocurrió hace aproximadamente 10 días, cuando una docena de miembros del ala militar de Hamás irrumpió en un depósito del grupo Paltel, el gigante de medios de telecomunicación palestino, y se llevó equipos valuados en millones de euros. El botín incluye fibra óptica, sistemas avanzados de comunicación electrónica que permiten el salto de frecuencia, el cambio de frecuencia para evitar intercepciones, cables de cobre y más. Paltel posee su sede en la ciudad de Ramallah, pero tiene una sucursal en Gaza que brinda servicios en varios sectores de esa región. La entrada de este tipo de equipamiento había sido aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional como parte de la ayuda humanitaria y los esfuerzos por lograr que se aplaquen los lanzamientos de misiles hacia el sur israelí. Ante esto, autoridades indicaron que ninguna empresa de Gaza podrá recibir más equipos de comunicaciones hasta que Hamás devuelva lo robado. Sí, vamos a aclarar, son equipos de última tecnología. Israel ha suministrado estos equipos justamente a la autoridad palestina para que mejoren sus labores de inteligencia realizadas por los palestinos para controlar lo que está pasando en la Franja de Gaza con Hamás. Ahora, lo que no tuvieron en cuenta es que dentro de Hamás incluso a gente de empresas como esta de Paltel le iba a ser muy difícil lidiar con gente de grupos que son terroristas sin paliativos, como son Hamás, que entraron por la fuerza y se llevaron este material que estaba destinado, como decimos, a los servicios de inteligencia y de policía, de seguimiento y de recabar información de la autoridad palestina. Como no tienen ningún problema en enfrentarse a ellos, pues se lo llevaron. Y lo más peligroso del tema es que no son equipos simplemente de alta tecnología, sino que permiten una capacidad de organización y de inteligencia indetectable para, digamos, los sistemas habituales que maneja no solamente Israel, también la autoridad palestina y otros por la zona, con lo cual pueden tener una infraestructura de ataque consolidada en los túneles que lleve a que se animen dentro de poco, en cuanto lo logren, a lanzar una nueva escalada de ataques terroristas para asesinar gente en la zona del sur de Israel. Finalizamos la primera parte de estas noticias de Radio Sefarad, que continúan ahora con la agenda cultural. Empezamos la agenda de hoy. Hola, Raquel. Hola, Alex. Hola a todos. Bueno, cuéntanos. Pues empezamos hablándoles de un premio que vincula a Melilla con Lucena, con la perla de Sefarad, porque la Asociación Sociocultural Mengímel de Melilla ha otorgado su premio Mengímel 2020 especial al concejal del Ayuntamiento de Lucena, Manuel Lara Cantizani. El colectivo ha hecho entrega del pergamino y el trofeo con el que se distingue anualmente a los premiados a Fran Carrasco, presidente de la Asociación Bet Alfasi de Lucena, que se lo trasladará a Lara Cantizani. Viene a reconocer este premio el cariño al pueblo judío y en particular al mundo sefardí que siente este concejal del Ayuntamiento de Lucena. Todos los que tenemos contacto con el mundo sefardí y amamos esta cultura y este pueblo, pues sentimos también como Cantizani gran amor por el judaísmo de España. Así que le conceden este premio también por haber mostrado al mundo la importancia de Lucena como perla de Sefarad y muy especialmente por su inmensa labor en la recuperación de su necrópolis judía. La Asociación Sociocultural Mengímel reconoce Manuel Lara a un embajador
de este colectivo cultural y bueno, desde aquí le felicitamos y le deseamos lo mejor a Manuel Lara Cantizani. Y también nos alegramos por Fran Carrasco, que siempre está muy pendiente de todo lo que tiene que ver con el legado sefardí de su pueblo, de su ciudad, de Lucena. Le pudimos ver el 27 de enero en el Senado, participando en el Día Internacional de Memoria. Así que desde aquí un saludo para los dos y para todos los que, todos los que trabajan por la Lucena sefardí. Muy bien, pues esa es la noticia que abre la agenda de hoy aquí en Radio Sefarad, que ahora continúa en el Instituto Cervantes, no sé en cuál de ellos. En el de Tel Aviv, porque hasta allí ha viajado Álvarez López Asensio para presentar su libro La cocina de los judíos de Sefarad de la Edad Media, publicada por Hebraica Ediciones. Tuvimos la oportunidad de que el autor nos hablara de este libro, que no es un libro solo de cocina, ya que la aportación documental, histórica y gastronómica es fundamental para la historia de la alimentación de la España medieval. A través de procesos de Inquisición, abiertos a conversos acusados de judaizar entre el siglo XV y XVI, se han podido reproducir las costumbres culinarias de la vida cotidiana, del ciclo vital, nacimiento, circuncisión, bodas, velatorios, etc., y de las grandes fiestas del calendario judío, Shabbat, Pascua, Sukkot, Año Nuevo, ayunos, etc. También se han documentado las leyes dietéticas para los alimentos permitidos y prohibidos, así como las tradiciones y normas a la hora de manipular y cocinar los alimentos. Además, el libro ofrece una serie de menús para cocinar en cualquier banquete y circunstancia. Y este libro será presentado, como nos comentabas, Alex, como ya habías visto. Tú nos has concretado en Tel Aviv, en el Instituto Cervantes. Pero no he dicho todavía que es el 13 de febrero a las 6:30. Y es una presentación que calculan que durará hasta las 8 de la tarde, así que invitamos a todos los que nos oyen desde Israel a que acudan a esta presentación. Y nosotros les ponemos el enlace para que puedan escuchar al autor hablando de este libro y de otras cosas relacionadas con Sefarad de la Edad Media. Muy bien, pues así llegamos al final de la agenda para completar estas noticias de hoy. Sí, un final que es doble, porque queremos hablarles de una película argentina, La Casa de Bansi, dirigida por Poli Martínez Capulún, que recibió el premio de la audiencia como mejor documental en el Festival Judío de Miami. La Casa de Bansi comienza cuando el hijo de la directora decide hacer su bar mitzvah, pero Poli nunca tuvo mucho contacto con la religión. Su familia nunca se definió como judía y no hay rastro de judaísmo en su educación. Sin embargo, la decisión de su hijo le hace preguntarse por sus orígenes. Poli Martínez Capulún se adentra así en la historia familiar y descubre que la identidad judía atravesó profundamente sus vidas. Revisa los álbumes de fotos y las películas de 8 milímetros donde aparecen las imágenes de principio de siglo de, por ejemplo, su bisabuelo Otto, un filósofo alemán judío laico perseguido por el nazismo. 80 años más tarde, después de varias migraciones y exilios de la familia Egipto, Argentina, Venezuela y Suiza, Poli decide volver a Alemania para conocer la casa de su abuela en la calle Bansi, a pocos metros donde se decretó la solución final para todos los judíos de Europa. Un documental interesantísimo del que esperamos poder hablar con la autora. Y no sabemos si lo habrá presentado, no tenemos la relación de películas presentadas en el Festival Judío de Punta del Este, que se clausura ya este 12 de febrero. Es una nueva edición de este ya clásico festival cinematográfico que comenzó el 8 de febrero y que siempre se caracteriza por presentar lo más interesante de la filmografía internacional con contenido o autoría judía. Así que queríamos hacer referencia a esta clausura de este festival que cumple su 17ª edición y felicitar también a Poli Martínez Capulún por su premio en el Festival Judío de Miami. Bueno, pues nada, casi cumpliendo la mayoría de edad de ese festival que se celebra en Punta del Este, en Uruguay.
allí nos querríamos ir a Ahora pasar mismo, unos días sin ahora dudarlo. mismo. Bueno, pues saludos para los que estén disfrutando Que del nos mar. inviten al festival de la próxima edición. Pues nada, gracias Raquel, y a ustedes nada, les esperamos aquí en las noticias mañana y en otros tantos contenidos de la página web de Radio Sefarad.